Hoy nos vamos a ver para otra charla de las nuestras. Sí, sí. Pues nada, lo que íbamos diciendo así con la voz en off, que estaba muy interesante, estábamos un poco de lleno en la disquisición esa de que para mí, ya sabes que yo soy un materialista empedernido y casi todo lo veo en lo material, y tú más bien me quieres llevar por la senda de algo más etéreo, más... Bueno, yo lo defino como etéreo, pero tú lo definirás mejor que yo. ¿Por qué? En algo un poquito más espiritual, o no sé. A ver, defínelo tú, que al final es tu idea. Espiritual, no, simplemente en realidad yo vengo del materialismo, es decir, yo vengo del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Simplemente, de hecho, si me salí de ahí, no fue porque me hiciera idealista, que sería un poco lo opuesto al idealismo, Ujú. sino porque en cierto sentido, solo en cierto sentido, vi que el materialismo ya era una forma de idealismo. Y porque el salirme yo de esa dinámica no era optar, obviamente, por un idealismo, sino simplemente una forma de negación, de decir, no, o sea, basta ya, ¿no? O sea, hasta aquí. No se puede proponer un materialismo que en el fondo tiene mucho idealismo, no porque haya un materialismo bueno, no, es que es que Gustavo Bueno no ha aplicado el buen materialismo. No es eso, si él igual ha aplicado el buen materialismo, o sea, puede que sí que lo haya aplicado. Yo creo que el buen materialismo también es idealista. Es como cuando te da un fogonazo el sol y dices, joder, no veo nada. En principio es luz blanca, sin embargo lo ves todo negro, ¿no? Ujú. Es un poco así como que la luz blanca se vuelve negra como de manera intermitente, no se sabe distinguir. Cuando no hay contraste no se sabe distinguir. Entonces yo lo que veo es en Gustavo Bueno un sistema como sobrado, muy sobrado y que no lo merece en cierto sentido. Es decir, que se le puede dar una cierta vuelta de rosca que le hace ser más eficiente, solo que lo que pasa es que deja de ser sistema en cierto sentido, en cierto sentido. Deja de ser sistema. Pero al mismo tiempo encuentra cierta base también para eso. Es decir, es más complicado, se podría hablar sobre ello. Entonces, lo de la materia, ¿no? Y como antes hemos estado hablando de otras cuestiones, yo veía que íbamos confluyendo hacia aquí en el sentido de que, como solemos hablar varias veces de quién domina el mundo, si hay alguien que domina el mundo y tal, yo esta cuestión la suelo tomar por el hilo de la historia universal. Ujú. Cualquier materialista te podría decir, en realidad no hay historia universal, lo que hay Ujú. son historias, es decir, como quien dice anécdotas, la historia del imperio chino o de tal época o cual época. Entonces, yo, haciendo un ensayo, ensayando un poco un concepto para qué podría ser una historia universal, a mí me surgía un concepto negativo porque es como una aspiración, una tendencia a algo, ¿no? Que sería algo así como volver al humano un animal, ¿no? De algún modo. Es decir, tal y como definía Aristóteles a los seres humanos, a las sociedades humanas, en lugar de ser zoon politikon, que es un animal social político, más bien, Ujú. político, Ujú. pues el fin de la historia, es decir, la historia universal se dirigiría, aunque no lo alcanzaría nunca, a volver al humano pues una mercancía o un animal, qué sé yo, vamos, que dejara de ser político. Lo cual ocurre pues si lo vuelves un número estadístico, por ejemplo, es decir, si lo vuelves algo intercambiable, ¿por qué? Por dinero, al final, por cifras, por mercancías, por dinero, por decirlo rápidamente. Y eso es un poco, y hablábamos sobre eso y surgía la cuestión de cuál es la ideología, la religión y demás que más se suele asociar a eso y si esto es una casualidad o no, qué papel puede tener, es algo que puede desaparecer y volver de otra forma, una secta de ese tipo, o no, o tiene un papel principal en la historia universal y demás. Y entonces, obviamente, surgía la cuestión enjundia, como la solemos llamar, y ahí nos habíamos quedado, ¿no? Y decías, bueno, y claro, lo que pasa es que tú tienes escrito un ensayo que se llama
¿Puedes decir el título ahora? Sí, la conciencia desvelada. Conciencia desvelada. Entonces, claro, esto podría también enlazar un poco con ese ensayo, porque ya en Paleopolítica se le dedicó un programa, entonces podríamos, quizá que fue un trato quizá algo superficial porque éramos muchos y no se consigue darle cohesión al tema, entonces podríamos profundizar algo más hoy. Sí, además, aparte de que éramos muchos, recuerdo vagamente de que había gente que no lo había leído en absoluto. Entonces, claro, opinaban sobre una cosa que apenas habían leído o no habían leído en absoluto, incluso algunos de ellos. Pero bueno, en fin, eso es agua pasada. Pero el tema sí, está muy bien. A ver, yo voy a hacer un pequeño resumen así rápido. A ver, de lo que acabas de decir hay cosas que me he ido apuntando mientras hablabas. Primero de todo, habría que decir que tú has mencionado algún griego clásico, pero no recuerdo si Platón o si Aristóteles, Aristóteles. Vale. Vale, y ya por el tema de Politicón y todo el tema ese. Bueno, yo apuntarte, mejor dicho, ya que es un debate a dos hoy, apuntarte que, y tú lo sabes, que en el tiempo justamente de la Grecia clásica había ya esclavos y se mercadeaba con ellos. Es decir, a lo mejor no el concepto de dinero no estaba tan extendido, pero ya la manía de mercadear con los hombres ya existía y estaba bien implantada o implementada, para utilizar una expresión que no le gusta nada a mi amigo lingüista Joan, pero que existe y que hay que utilizar a veces porque a veces está bien empleado. Porque él siempre dice que los periodistas nos meten en la cabeza palabras que están mal empleadas. Bueno, es un pequeño paréntesis. El tema es que, digamos, la esclavitud estaba ya, digamos, bien arraigada en la sociedad griega clásica y en toda Europa, evidentemente, antigua. O sea, que viene de muy lejos. El esclavizar, de hecho, yo una pequeña lección de historia así muy rápida, que todos conocéis, seguramente Bruno la conoce y seguramente que más gente, que en tiempos pretéritos, pero hasta hace bien poco en el fondo, a términos históricos, cuando se vencía una aldea o se vencía una guerra o se vencía un pueblo vecino, lo normal era esclavizar a los perdedores, sobre todo normalmente eran niños o adolescentes y tal, y las mujeres, y matar a los varones para que no volvieran a molestar. Quiero decir que es una costumbre muy arraigada en el ser humano y se mercadeaba con ellos, es decir, luego se los repartían de forma mercantil. La esclavitud del hombre negro en África para colonizar América, pues es algo muy parecido. Los mismos negros esclavizaban a negros, los árabes participaban del mercadeo y los judíos probablemente también. Quiero decir, en la cadena, digamos, si vamos remontando la cadena, ¿no? Y europeos de todo pelaje, evidentemente, ingleses, portugueses, españoles, etcétera. Con eso quiero decir que la costumbre de mercadear y la costumbre siempre está presente, ¿no? Una cosa es que mercadees con préstamos bancarios o con dinero fiduciario y tal y cual, y otra cosa es que mercadees pura y simplemente yendo más al grano, ¿no? O sea, haciendo trueques más brutos o más vastos, ¿no? Y entonces, claro, ahí está uno de los temas que quería sacar. Luego, en cuanto a si nos remontamos ya al tema de la conciencia desvelada, etcétera, pues sí, ahí hay un melón interesante en el sentido que podemos reabrir, en el sentido de, bueno, de ahí a la discusión mayor o más, digamos, que había, digamos, la discusión que se abre sí, es entre materialismo, digamos, puro y duro, se podría decir, o entre... Porque de hecho la conciencia desvelada va un poco de materializar la conciencia de alguna forma, darle un aura más material que no digamos, metafísica o, digamos, más etérea como hasta ahora se había solido plantear ese tema, ¿no? Y bien, y Bruno, pues ahí la contrabalanza que me haces es un poco siempre, bueno, de hecho... Bueno, de hecho lo puedes comentar tú, de hecho, porque no voy a comentar yo por ti. Sobre tu punto de vista, digamos, y a partir de ahí ya podemos ir desarrollando. Si te parece. Bueno, con respecto al tema del esclavismo, porque yo había llegado ahí, Sí. en el sentido del fin de la historia, ¿no? Cuando ya, digamos que la sociedad, que solo haya una, o si hay varias, muy bien, pero la articulación entre ellas también estaría totalmente conjurada, es decir, controlada.
el esclavismo lo había surgido en el sentido ese, ¿no? De que en el fin de la historia los humanos no seríamos animales políticos, sino que seríamos pues, animales que siguen una lógica estadística y demás. Esa lógica sería una lógica basada en la inteligencia artificial, tal y como se enfoca ahora mismo. O sea, sería la inteligencia artificial la que, por medio de un marcado, por ejemplo, un marcado de los sujetos humanos al nacer, o sea, tú al nacer tienes que vacunarte, al nacer tienes que tener una etiqueta con quién eres tú, no sé qué, y, por ejemplo, un GPS, o sea, un chip que te siga, sabemos dónde estás, lo que haces y no sé qué, y que las recompensas y los castigos por lo que haces dependan de un sistema de crédito social, por ejemplo, que esté normativizado en un programa de ordenador central, en el Big Brother, ¿no? En el Gran Hermano y demás. Ahora la cuestión sería, ¿y quién maneja ese programa, no? Entonces, sería una élite. Entonces, dirías, pero entre la élite se pelean, entonces no es el fin de la historia, es el fin de la historia para los de a pie de calle, ¿no? Pero para los programadores del Big Brother, no. En efecto. Y que sería algo así, pues como en Roma. En Roma, para los senadores romanos y demás, cuéstores y demás y compañía, pues no eran esclavos. Y entonces yo lo que te diría es que la diferencia aquí es que en esos tiempos había rebeliones de esclavos, como la de Espartaco. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de los esclavos no estaba dirigido por una inteligencia artificial. Sin embargo, en este caso, sí que lo estaría. Otra cosa es que se consiga. Yo no lo creo. No creo que haya una ciencia social, es decir, no creo que haya una ciencia como a las gallinas, ¿no? Tienes a las gallinas ¿no? en un corral industrial y las máquinas valen. Y las que no sigan cierta pauta, pues se las retira. Hombre, en ciertos sentidos puede haber algo de eso, pero yo creo que los esclavos en lo que se caracterizan es en producir un trabajo que sea capaz de reproducir de algún modo esa sociedad. De modo que esos esclavos deben de ser inteligentes, o sea, tienen que ser políticos de algún modo, tienen que poder rebelarse. Y si el ser humano no tiene opción de revuelta, no es ni ser humano. Es decir, yo no sé ni cómo podría ser capaz de aprender una lengua. Es decir, un robot no le puede enseñar una lengua a un ser humano. Esa es mi tesis. Habrá que verlo. En el momento en el que le enseñe un robot a hablar a un ser humano, en ese momento ese ser humano ni se revela ni nada y puede ser que una máquina o algo así, ¿no? ¿Quién sabe? Quiero decir, estamos vivos, lo cual es un milagro, entonces, pues, ¿qué otros milagros podrían suceder? Pues ese mismo, ¿no? Que los esclavos se volvieran animales, cosa que no sucedió con Espartaco. La cuestión es que puede haber ciertas élites que estén tentadas en pensar algo así, por perversión o por lo que sea, ¿no? O que puedan conducir a algo así, ¿no? Eso sería... Sí, bueno, hay tendencias que apuntan al transhumanismo, al control absoluto. Bueno, de hecho, a ver, ya con los relojes inteligentes, con el teléfono móvil, ya con esos dos objetos, por ejemplo, hay un control. Si tú eres, por ejemplo, un usuario de Apple Watch y que es un reloj inteligente súper mega que te controla absolutamente todo, tiene todo tipo de aplicaciones metidas que te pueden controlar hasta las horas de sueño, si estás sentado demasiado tiempo te avisa, si hace 2 días que no haces deporte te avisa, si haces un exceso en la comida, por lo visto hasta se puede enterar si tú introduces las coordenadas. En fin, mil cosas, te mide la presión arterial continuamente, te mide las pulsaciones, te mide todo tipo de bastantes constantes vitales. Lo puedes unir si eres diabético a una bomba de insulina y te dice si tu bomba de insulina está funcionando correctamente. Bueno, en fin, un montón de cosas. O sea, es decir, que esto ya existe. Es lo que quiero decir con esto. Ya está en el mercado, ya existe. Ya hay gente que se aprovecha de todo esto. La medicina
está ya conectada, digamos, a ese tipo de inteligencias artificiales, entre comillas, aunque son inteligencias artificiales de muy bajo nivel, pero digamos que todo eso ya está en la calle. Y la tendencia es imparable, la tendencia va por ahí. Pronto, para vivir en una ciudad, digamos, civilizada, europea, japonesa, china o americana del norte, vas a probablemente tener que pasar por el aro de tener un reloj inteligente en tu muñeca, un chip incorporado a alguna parte de tu cuerpo, para poder, digamos, ser homologable como ciudadano de una metrópolis avanzada. Todo va hacia ahí, todo va hacia ahí, todo apunta hacia ahí. El COVID ha acelerado esto además de una forma puissance 10 que dirían los franceses, o sea, en potencia se ha multiplicado la potencia por 10 o por 100 y la velocidad y todo apunta por ahí. Ahora bien, que esto nos transforme en una especie de ganado dócil en el cual no haya posibilidad de rebelión, hombre. Eh, Hombre, a ver, yo ya veo, por ejemplo, en la generación joven de hoy en día, ya veo ciertas tendencias a tener poca rebeldía, porque es que hasta la rebeldía natural del joven se la calzan de una manera, se la calzan de una manera mediante las redes sociales y tal, que en el fondo no es rebeldía ni es nada, es una rebeldía controlada, es una disidencia controlada, como alguna gente se ha dado cuenta, algunos intelectuales se han dado cuenta ya. Y entonces, digamos, yo te diría que ya estamos en este mundo que tú describes, ¿vale? Y que es un poco lo que a mí me hace reír muchas veces cuando oigo conspiranoicos de esos baratos, que tú no entras en esa terna. A ti te considero una persona bastante más válida que la mayoría de personas que oigo por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya a mí me hacen reír porque hacen como predicciones de cosas que ya están ocurriendo, ¿sabes? O no son conscientes del mundo donde viven, o pienso a veces que venden la burra a gente que son todavía menos conscientes que ellos y les compran la burra, pero es que realmente si una persona está medianamente en el mundo enchufada y está medianamente enterada de cómo funciona el mundo y tiene los ojos un poquito enchufados a su alrededor, simplemente a su alrededor y mira a su alrededor inmediato, familiares, amigos, etcétera, su propio mundo. Esto siempre que vivas en Occidente, digamos, y estés, digamos, en pleno funcionamiento en una ciudad occidental, la que sea, da igual, ¿eh? Me vale Francia, España, Portugal, Italia, etc. Eh, te das cuenta que el mundo ya es esto, ya estamos en ese mundo. Ya estamos en el mundo Netflix, Amazon, Alibaba, ya hay Apple Watch, ya el móvil está todo el rato pegado a tu culo y ya hay ahí aplicaciones que continuamente le están diciendo a Big Brother dónde vas, dónde estás, qué tienda has visitado, tal. Por mucho que desactives todas las cosas que quieras desactivar, el móvil no para de registrar tu actividad, ¿vale? No para. Lo que pasa es que si desactivas ciertas modalidades, pues no van directamente a la base de datos, digamos, o no van tan directamente. Pero si alguien quiere un día, policía, quien sea, investigar todos tus actos, los va a hacer igual. Lo va a hacer y lo va a detectar. Por mucho que hayas desactivado los cookies y todo lo que tú quieras, que seas un tío, digamos, muy paranoico y muy entendido y que consigas desactivar las cookies, ¿vale? Desactiva lo que quieras. El móvil sigue registrando todos tus movimientos, todos. Y cuando digo todos, es todo. Hasta tu voz se puede grabar, se puede activar la cámara por control remoto, etc, etc, etc. Y no es que os quiera volver a todos paranoicos, pero es que ya vivimos en este mundo, es lo que os quiero decir. Entonces, intentar asustar al personal o decirle que es el mundo que viene, no, es el mundo que es. Entonces, yo lo que creo que tenemos que discutir, la gente que estamos un poquito consciente y que estamos ya un poquito enchufados a lo que está pasando y que en el fondo, en lo que sí no diferimos tú y yo, diferimos en muchas cosas, ¿no? Pero en lo que sí no diferimos es que creo que somos, tanto tú como yo, personas que luchan un poco en contra del fatalismo ese de que, bueno, ya ese mundo ya es el que viene o ese mundo es el que toca. Bueno, siempre lo hemos querido, ¿no? La ciencia ficción siempre nos decía que íbamos a hablar con nuestros pantallitas y íbamos a comunicarles de una parte a otra del mundo de una forma súper rápida, tanto físicamente como digamos, comunicación virtual. Bueno, pues es lo que el mundo quería, es lo que el mundo había imaginado desde Julio Verne, etcétera, y ahora lo tenemos. Bueno, pues ahora no te quejes, ¿no? Pues sí me quejo, porque como soy un ser humano, pues y soy así
de, de cabrón, pues me quejo y quiero pensar si está bien, si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo mal, con qué objetivo estamos haciendo todo esto, dónde vamos, dónde nos va a llevar. Y en eso creo que no diferimos. Podemos diferir en nuestras conclusiones o nuestros anhelos o eso. Tú, por ejemplo, te basas en que hay una secta que nos está llevando esto y que tienen, ellos sí que tienen las cosas claras y que... Bueno, no es que lo afirmes, es que, digamos, tú planteas esto. Yo más que por ahí voy por otros derroteros, pero es igual. Al final somos rebeldes, digamos, un poquito de verdad, ¿no? Somos gente al menos que tiene la rebeldía esa de querer pensar por qué las cosas ocurren, por qué se va en una dirección y no en otra, un poco los porqués, ¿no? Que es un poco lo importante. Y en eso yo creo que no diferimos. Ahora bien, ya te digo, a mí me gusta plantearme todo esto en el términos de conscientemente, porque yo siempre es mi gran dada es la conciencia. Si somos conscientes de dónde nos lleva todo eso, ¿no? Porque si somos conscientes y tenemos claro que queremos ir ahí, pues olé. O sea, nos aplaudimos, nos damos palmaditas en la espalda entre todos y decimos qué bien lo hemos hecho, lo hemos conseguido, olé, nuestros huevos, ahora solamente hay que organizar un poco el tema. Pero si realmente vemos que nos estamos equivocando conscientemente, llegamos a la conclusión de que nos estamos equivocando y que no es buen camino, que era mejor el ser humano clásico o que queremos volver incluso a los caballos de tiro, es que nos podemos plantear lo que queramos. Yo lo que quiero decir es que la gente tenga conciencia de que es libre de pensar lo que quiera, de pensar en el mundo que quieren vivir mañana y que se puede transformar, que tenemos el poder de transformarlo, ¿no? Que tenemos el poder de escoger lo que queremos hacer. Hay unos límites, no es una libertad total, ¿vale? No hay un libre albedrío total, pero sí que mucho más de lo que muchas veces nos pensamos. Entonces eso es lo que quiero plantear yo, ¿no? No sé lo que piensas tú de ese tema. ¿Cuánto le das? ¿Un 7,5? Porque lo estás cuantificando. Bueno, no del todo, pero el libre arbitrio, ¿no? ¿Cuánto le das sobre 0 a 10? ¿Le darías alguna nota al libre arbitrio? Bueno, ya sé que hay un poco de ironía en tus palabras, pero no, ya te puedes imaginar que no se puede cuantificar, pero exactamente, pero sí que, a verlo, haylo. Yo siempre digo el ejemplo del suicidio, es el ejemplo máximo. Quiero decir, mientras una persona se pueda suicidar, quiere decir que hay libre albedrío. Quiero decir, porque normalmente la naturaleza de nuestro cuerpo animalesco, digamos, que tenemos, está programada para vivir y sobrevivir de cualquier manera. Con una pierna, con dos, con un brazo menos, con una oreja menos. El cuerpo lo que quiere es vivir. Ahora bien, si tú quieres poner término a todo esto, puedes ponerlo. Eso es libre albedrío, por ejemplo, ¿no? Es libre albedrío, ¿no? ¿Entre cuántas opciones? Es decir, que al final se reduce a, como dices tú, a morir o seguir viviendo, o solo al estar vivo. Es decir, es como, hay quien dice que, por ejemplo, que uno no se puede suicidar, que eso no, que es ontológicamente imposible, porque cuando te suicidas estás vivo, entonces no te has matado, porque estás vivo. Y Bueno, cuando sí. te matas, ya no eres tú quien te suicida, porque estás muerto, no te has matado tú, ¿no? Entonces, es un poco eso, por ahí va mi crítica al materialismo y demás. Precisamente se le puede llamar a eso conciencia, pero a lo único que nos conduce la conciencia es a materializarla, es decir, a volver la conciencia una materia, entre comillas, una materia de la que hablar. Y ahora voy por el tema lingüístico. A ver, materia, obviamente, parece que viene de madre, de madera y estas historias, ¿no? Entonces se puede decir, pues viene algo de algo muy material, ¿no? Materia es madera, la madera donde se sienta uno, ¿no? Esa era la intención de Gustavo Bueno cuando decía que las ideas vienen de conceptos prácticos, cosas que se hacen por ahí, ¿no? Y que se hacen de diversas formas, pero que se parecen, y entonces de ahí surge una idea, ¿no? Entonces de ahí saldría materia. Lo que pasa es que, bueno, en el lenguaje así, no solo en español, también en inglés, matter en inglés, por ejemplo, y materia en español, no solo es algo duro o blando o gaseoso, da igual, no es solo materia, sino también es una materia de la que hablar. Por ejemplo, en francés, les matière quiere decir las asignaturas. Es decir, materia quiere decir todo, algo. Materia quiere decir algo sobre lo cual, en efecto, se ha tomado conciencia, ¿no?
algo sobre lo cual... Pero no tiene por qué ser, digamos, sólido, ni gaseoso, ni nada. Puede ser un flatus voci, o sea, algo que has dicho. Eso ya es materia. Tú, que no se sabe quién eres, porque si te reduces a... Dices, yo soy mi cuerpo. Si no, no, tu cuerpo no habla. Los cuerpos no hablan, colega. O sea, los cuerpos no ven. Te hace falta algo más. O sea, tú le preguntas a un cuerpo, ¿ves? Y te puede decir lo que quiera, pero eso no te da a ti la pista de que está viendo, de que es consciente. Eso te puede decir con lo que te dé la gana. Pero eso no te da la pista. Una de dos, o tú ves también, o no te vas a enterar nunca de si el cuerpo está viendo o no. Por lo tanto, en tanto que materia, el hecho de que alguien vea ya es una materia de la que hablar. Ese tío ve. Pero no es una materia en el sentido de voy a tocarle la visión, ¿no? Voy a cortarle la visión en dos, o no, estas cosas, no, voy a mezclarle la visión con el oído. No, tampoco. Sería una materia de la que hablamos. Es un tema. Uy, qué curioso, la visión, ¿no? La existencia, es un tema, no es una cosa. Entonces, tú cuando dices que todo es materia y luego se te ocurre la feliz idea de decir y conciencia, y encima dices y la conciencia emerge de la materia, es como, bueno, primero, es como no decir nada. Segundo, se basa en un mito que es científico y se llama Big Bang, y trata de que antes de los humanos había materia, pero no humanos. Es decir, antes de la conciencia había materia, pero no conciencia. Eso es pura ideología, pura y dura, ¿eh? Es decir, vamos, no me voy a poner a justificar ahora otras ideologías contrarias que te van a decir, no, antes de la materia estaba la conciencia, ¿no? Podríamos hacer un juego y inventarnos una mitología como la cristiana, una mitología opuesta a la más típica de los científicos ateos de hoy en día, y decir que, por ejemplo, qué sé yo, igual la materia no es más que un residuo de la conciencia, ¿no? Es como una conciencia que se ha fijado y de repente se vuelve materia. En lugar de recurrir a Dios Padre, pues se puede decir que no, que simplemente la materia sí viene de la conciencia, pero de otra manera. En vez de por obra de Dios diciendo fiat lux, ¿no? O algo así, o porque yo lo diga, pues podría ser simplemente una materia, o sea, una conciencia que no se ve a sí misma y entonces que deja huecos libres, y esos huecos, esas sombras serían la materia, ¿no? Eso es un poco la manera de los neoplatónicos. Hay muchas maneras de imaginarlo. Pero estamos siempre hablando, entonces, de mitos, siempre de mitos. También el que dice que antes estaba la materia y luego surgió la conciencia es otro mito perfectamente igual, pero perfectamente igual. No, vamos a ver. Lo que pasa es que hay muchas maneras de enfocarlo. Bueno, yo lo que por lo que suelo optar para no decir tonterías es una de dos: o uno se calla o sigue haciendo su vida y ya está, y no tiene más pretensión, y no publica, quiero decir, o publica un libro, tal, o si lo publica, no se postula por ni una ni por otra de las opciones. Lo que hace es ver las tonterías que dice la gente y reírse un poco. Y luego, igual para sacar provecho, pues publica un libro y se saca unos dineritos, ¿no? Pero sí, sin mayor, por compensar o qué sé yo. Y a eso lo llamo yo no lo llamo yo, es conjugación de conceptos, que lo decía Gustavo Well. Es decir, que del mismo modo que el onda y partícula, tú no te encuentras ondas puras, ondas, fantasmas que serían, ¿no? Serían fantasmas inorgánicos, sin cuerpo y demás. Ni te encuentras tampoco partículas, que serían cagarrutas, hay para un bulto, no, eso no existe. Los bultos son siempre relaciones entre partículas, se comportan, tienen pulsos, dilataciones, quiero decir, no siguen una constante jamás. Las constantes se te pueden venir abajo en un momento. No hemos visto cómo la constante gravitacional cambia, pero nadie te asegura, excepto Dios, que no vaya a cambiar.
Por lo tanto, no se puede aquí decir la física cierra, no sé qué. La física ya lo ha dicho todo sobre lo que puede decir. Eso es mentira podrida. Eso es mentira podrida. De un momento a otro, se te cae como a los galos, ¿no? De Asterix y Obelix, se te cae el cielo encima. Así, ya lo siento, tío. ¿Qué se le va a hacer? Entonces, todo es materia, como dices tú. Decir eso no es inocente, no es algo inocente. Es decir, todo es materia y luego ya todo lo que quieras. Y luego conciencia también. Venga, y métele un poquito de sal y pimienta. No es inocente. Es decir, si lo dices así para encima posicionarte a favor de, como era el caso de la discusión que tuvimos de Manuel Carreiro, creo que se llamaba, un cura que iba de antimagufo, ¿no? Hay los magufos que andan hablando no sé qué. Si lo haces para eso, pues que sepas que hace 4 siglos te estarías cagando en ese mismo cura, que igual era muy materialista también hace 4 siglos, pero que te mandaba a la hoguera si eras magufo. Igual a ti, tú tenías ganas en un momento dado pues de mirar a las 3 estrellas y decir, las estrellas nos ven a nosotros, ¿no? Qué sé yo, cosas de ese estilo. Que para mí, en principio, pues nadie me lo impide. A mí la ciencia no me impide decir, las ciencias me están mirando. No me lo impide, no me lo impide, simplemente porque no hay un concepto único de visión, etcétera, etcétera. Entonces, si te pones aquí a decir, no, ya sí, luego me dices que no, es que parece que yo lo que reivindico es que no solo hay materia, sino que hay eso, ¿no? Colorines por todos lados. Bueno, yo lo que... O sea, si me permites ya voy contestando, ¿no? Pero lo que sí veo es que hay un poco... ¿Tú lo llegaste a leer entero o no? Es que no recuerdo. ¿Tú eres de los que te lo leíste o no? Sí, hubo algún capítulo que no porque me lo salté, pero más igual 3/4 me lo leí, sí. ¿Y el final, sobre todo? Sí, el final sí. Bueno, pues ahí, si tú recuerdas un poco el final, no me posiciono, justamente. Doy como 3 posibilidades abiertas de final, precisamente. Me parece que doy 3 opciones. Si no recuerdo mal, o 4. Ahora no recuerdo si eran 3 o 4. Pero doy bastantes opciones de final... Finalizo mi ensayo justamente de forma abierta, precisamente. No me posiciono por ninguna de las... por ninguna de las posibilidades, digamos, finales de cómo acabaría, digamos, o cómo cerrar esa historia que yo manejo ahí en el ensayo, ¿no? Por lo tanto, digamos, ahí hay un primer error bastante de bulto, es que yo no me posiciono precisamente. No tomo una decisión final cerrada, ni muchísimo menos. Lo único que mantengo, y eso sí que lo mantengo, y que para mí está claro, que es que la dirección es para mí clarísima, digamos, lo que pasa es que clarísima dentro de mi forma de plantearlo, no es una posición, digamos, cerrada que se pueda demostrar mediante, o sea, no es una cosa científica, 100%. Es según lo que yo me he informado y según digamos, toda la literatura que me tragué antes de hacer el ensayo sobre temas de física, sobre temas de, bueno, astrofísicos y etcétera, etcétera, pues al final llega a mi conclusión de que forzosamente el mundo es primero energía, por lo tanto materia, y que de esa combinación de energía y materia, que se ha dado, por ejemplo, concretamente, por qué no hablarlo, del planeta Tierra, se ha dado al final esa vida biológica, y al final, o al principio, o en el medio, porque no sabemos dónde estamos exactamente en el tiempo, el caso es que se ha dado esa vida biológica que además encima tiene ese plus, pequeño plus, de ser consciente de su propia conciencia. Es decir, de que al final, pues, de ser consciente de su vida, de forma, digamos, total, ¿no? Y de ahí gira toda la historia de mi ensayo. No va ni mucho más lejos, ni va mucho más... No pretende ni mucho más, ni mucho menos. Es decir, es tan simple como una persona que se maravilla ante el hecho de que es consciente de su propia conciencia, y por lo tanto esto lo ve como algo innecesario por una parte, que es lo que planteo, que es totalmente innecesario, no era necesario para el universo, digamos, o para el cosmos, crear un ser como el ser humano. Era no sé, como un capricho gratuito que no venía al caso, es decir, que no hacía falta.
personalizando al universo, ya es una personita. Bueno, pero es que si no hacemos ese tipo de pequeños trucos de magia, digamos, si no nos permitimos hacer ese tipo de transgresiones, que yo soy consciente que es una transgresión, soy consciente que es un antropomorfismo como una casa de payés, pero si no hacemos un poco esto, es que entonces, como tú bien decías ahí en la pequeña discusión esa que tuvimos sobre el cura y tal, es que no hay nada que hablar. O sea, quiero decir, entonces no hablemos de nada. Callemos no, pero además para siempre. Quiero decir, nos callamos para siempre todos, no decimos nada. No porque se nos olvida. Y nos volvemos así como animalescos, como, bueno, entonces me comporto como mi perro o como mi gato y me dedico a comer, cagar y follar, si puedo, No, y poco más, no, ¿sabes? bueno, Quiero yo decir, no estoy en plan moralista diciendo, sí, aunque lo haya parecido, ¿eh? Vamos a ver, yo no estoy en plan moralista diciendo que eh. ¿para qué escribes tu libro? No es eso. No, 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 Está muy bien. De hecho, al revés, yo diría, joder, si tenéis tiempo, qué sé yo, escribid estas cosas, ¿no? Y si lo publiquéis mejor. Porque a mí, yo me acuerdo en la universidad, cuando andábamos ahí fumando porretas ahí y demás, yo siempre preguntaba, oye, ¿tú tienes algo escrito? Pásamelo, ¿no? Porque me interesaba, me gustaba saber qué pensaba la gente que escribía cuando escribía, ¿no? O sea, pues eso. No estoy en plan moralista, ¿no? Precisamente nos volvemos a plantear estas cuestiones porque se nos olvidan, es decir, porque no todo es consciencia, porque hay también tramos de inconsciencia, se nos olvida y para pensar estas cosas no se piensan ¡fast! De un golpe, de un tirón, sino que necesitan un proceso, una dialéctica, y de, vale, ya me acuerdo, era esto. Pero tienes que volver a hacerlo, y para eso tienes que postularte, pues ¿no será que todo es materia y nos están aquí dando la tabarra estos con que si Dios o con que si no sé qué, o que hay algo oculto, o que hay millones de cosas o no sé qué que no conocemos? No, entonces, obviamente, en el sentido más práctico, es una cuestión que te surge. Es decir, ¿de qué está hecha mi realidad? ¿No? Ando aquí pendiente de historietas que me están contando. No será que, obviamente yo no quiero conjugar eso es algo que surge, son ideas. El problema que tienen las ideas es que son mentiras. Es decir, que es mentira. Entonces, la conjugación consiste más o menos en eso, que no hay ni cuerpos ni ondas. No hay ni uno ni otro. Y hay ambos a la vez. ¿Cómo se come eso? De eso está hecha toda la realidad. Es decir, de cosas que no son exactamente lo que son porque están constantemente cambiando y dejando de ser las que son y muriéndose y renaciendo, pero que al mismo tiempo parece que siguen ciertas leyes, pero esas leyes a la vez cambian y demás. Esto solo se puede digamos, representar por medio de las matemáticas, al fin y al cabo. Y toda ciencia es una forma de matemática. No vamos a meternos ahora en ciencias porque, en fin, este es un rollo con los del materialismo filosófico, sobre si los sujetos operatorios, sobre si quién es el sujeto operatorio, si también lo son las cosas o solo los sujetos y demás. Es una historia. Yo no te decía antes que tú habías, en tu ensayo, que tú habías cerrado la cuestión, ¿no? Que no la habías dejado abierta. No era exactamente eso. Yo es cierto que tu ensayo lo veía un poco ingenuo, pero a mí me parece genial. Es decir, como, qué sé yo, para escribir una novela tienes que ser un poco ingenuo, porque si no es un coñazo, no hay novela. ¿No? Claro. Pero yo me refería a lo del el idiota el Manuel Carreiro, el curáncano, pero ¿de qué va? O sea, creo que se llama Manuel Carreiro. Sí, bueno, algo así, sí. Ahora mira, lo he vuelto, mientras hablabas lo he buscado en nuestra conversación, por si había algo que sacar de ahí. Sí, es algo así como Carreiro, Manuel Carreiro, algo así, sí. Y entonces, bueno, yo si quieres, nos podemos incluso remitir a la conversación, si la tienes ahí, y leer lo que escribió cada uno. ¿No? Sí, bueno, la verdad es que es bastante apegado a lo que estamos... repetimos un poco la conversación
Aunque bueno, sí, sí, no sé si va a aburrir al posible oyente. Bueno, Joder, hay dos o tres frases estrellas, como por ejemplo, claro que soy capaz de hacerlo, hasta un niño lo sabría hacer, de lo que no se sabe. O sea, tú te mantienes ahí en tu argumentación de que como la realidad es tan, digamos, inaprensible, pues que tú en vez de ni siquiera esbozar una explicación, pues te quedas un poco como en la especie de ingenuidad también, ¿no? Si me permites la palabra por repetir un poco la jugada, porque ya sabes que a mí me divierte eso de repetir, de retomar, es una cuestión de tic. De lo que no se sabe tal, pues no, no se habla, ¿no? Pues es un poco ingenuo también, ¿no? Porque en realidad de lo que no se sabe, a ver, de lo que no se sabe, nadie, es decir, es una gran mentira, porque ¿quién no sabe? O sea, es decir, todo el mundo sabe algo, es decir, o sea, si no sabrías nada, no hablarías. No podrías hablar. Simplemente no sabrías hablar, por lo tanto no transmitirías nada. Hablas lo porque que, sabes, escribes porque sabes. Entonces, lo que claro. pasa es que a ti te entra la tentación al decir yo en el vídeo este, ¿qué Hmm, es eso de la materia? Están ambos dos delirando, tanto el cura materialista como hmm. el otro están delirando. ¿Qué es eso de la materia? Y tú un poco que ya te lo ves venir dices, tú estás hecho de materia, ¿eh? Mazapán, a ver qué estás pretendiendo, que tú eres un ser de luz, ¿no? Claro, ahí Aquí esto, te provoco un poco, claro. ¿No? yo estoy más con el cura que con el otro. Y te digo yo, sí, sí, Claro, ahora, hace 4 siglos no. claro, claro, es Si hace divertido. 4 siglos tú estarías más con Galileo y, bueno, Galileo era también, Claro. no sé si era curancano, No, pero no, vamos, con mi forma era de ser, yo de- soy de los que tendría que haber huido de la Inquisición, eso está claro. Con mi forma de pensar y de ser, ya te digo yo que estaría de los perseguidos, no de los... No, en la curia no estaba yo, seguro. Entonces tú me dices, ¿y qué más hay que materia? ¿No? ¿Y qué más? O sea, no vengas de listo a ver si hay materia. Tú dices que hay conciencia y demás, y tú dices, ¿y qué más hay que materia? Entonces, yo lo que te digo es que materia, como materia de la que hablar, eso ya es conciencia, porque hay que tomar conciencia para hablar de algo. Eso ya es conciencia, o sea que materia es conciencia, lo mismo. Claro. ¿Qué más hay la otra materia de los sólidos y las cosas y estas cosas? Pues lo que tiene esa materia, esa otra materia, lo que tiene, es que es lo que es. La materia lo que tiene, porque si no, no sé qué interés en llamarle materia, la materia lo que tiene es que tiene como una sustancia, o sea, ¿qué es lo que es? Es, es, es lo que ha pasado. Mira, lo ha pasado así, eso es, ¿no? O Mm, sea, un pantalón está hecho de lo que está hecho y demás. mm, Un pantalón es un pantalón, hago un bulto ahí, no sabemos lo que es, pero estará hecho de bulto, ¿no? Y estas cosas. Es lo que es. Yo lo que digo es que no hay un todo de la materia, no hay ni un todo, el pantalón no es un todo, un pantalón no es un todo, no se sabe ni dónde termina ni dónde acaba. La realidad, porque la materia se refiere, tú la predicas de la realidad, ¿no? La realidad desencriptada y desvelada. La realidad no es un todo, o sea, no es un todo, aunque aquí ya es una cuestión que nos ponemos en plan mitología y antropomorfismo de las cosas, ¿no? mm. La realidad parece que pretende ser un todo. Parece que lo pretende, porque si no, no sé qué... O sea, esta estabilidad, hay cierta estabilidad que te da como una sensación de sospecha. Oye, ¿no será que esto es todo lo que hay, no? Y sin embargo no lo es. La pista nos la da eso que llamamos el tiempo, que lo llamamos así para conjurarlo, ¿no? Para Mm. sacarle una ley. Sí, para intentar aprenderlo, ¿no? Pero vamos, Pero en realidad lo que vemos es que esto se está cayendo no se sabe dónde. Es lo que decían los Demócrito y compañía, los atomistas griegos, que los átomos, materia, los átomos, Mm, los cuerpos que son un todo, que en realidad eso no existe, que no son todos. mm, Hay parámetros para más o menos cerrarlos, pero nunca se dan, es decir, siempre son paradójicos y siempre son dependientes del tiempo. De repente se esfuma y se acabó átomo, y ya no es un todo, ya no se sabe lo que es. O sea, nunca sabes por dónde te va a salir. Entonces tú me dices, ¿qué hay además de materia? Pues mira, así de primeras, colores. Colores.
Los colores no los puedes explicar de ninguna manera. Por mucho que Gustavo Bueno diga, bueno, colores es algo que surge así como por desprendimiento de... ¿no? Es M2 y estas chorradas, ¿no? Pero bueno, tiene su utilidad, ¿no? Para manejar esos conceptos y demás. Pero, colores. Conciencia. No, colores. Colores. No voy a decir conciencia, porque conciencia para mí es eso. Conciencia tiene mucho de autoconciencia. El problema de la autoconciencia es que es imposible. Tú cuando eres consciente de ti mismo, eso es mentira. Porque tú eres consciente de que has sido consciente. Tú no eres consciente de que estás siendo consciente, porque eso es como el pez que se muerde la cola. Tú eres consciente de que algo se ha fumado. Fui consciente. ¡Ay! Es como cuando dices, ahora, ¿no? Y cuando ya has acabado de decirlo, ahora ya es antes. Cuando la palabra tiene sentido no es en ahorro, porque dices ahorro y dices, va a decir ahorro. No. Y va a decir ahora. Es decir, hasta que no has terminado, hasta que ya es pasado, no lo has dicho. Pues eso mismo ocurre con la conciencia, que la conciencia es conciencia muerta. En ese sentido, la conciencia es conciencia de la realidad, conciencia y todo esto es conciencia de hechos. Hecho es un participio pasado del verbo hacer. Hecho, pasado. Es decir, siempre remiten a algo que, ahí va, ya se me ha escapado. Ya se me ha escapado. Son los deícticos. Los deícticos. Ahora yo soy quien lo digo, porque ahora mismo me he muerto y ya no hay yo. ¿Sabes? No sabes, no te da tiempo a saber quién eres. Pero todo eso, a ver, concluyamos. A ver, ya, tú has entrado ya, porque como se nota que tienes escuela filosófica y tal, y tienes bastante tiros pegados y muchas lecturas ahí, muchos debates ya hechos sobre ese tema, y entras en tecnicismos filosóficos, y entras en palabrejas filosóficas, y entras en juegos que no digo que no sean ciertos, no digo que no tengan una base, no digo que no tengan una veracidad o que no se apoyen sobre algo real, porque muchas de las, por no decir todo lo que acabas de decir, tienen fundamento, ¿vale? Pero que tengan fundamento o que tus juegos, digamos, sean verificables y que sean ciertos, no quiere decir que estés describiendo algo válido, ¿vale? Para nada. Quiere decir simplemente que tienes una cierta habilidad, que tienes un cierto bagaje y que eres capaz de jugar con ese tipo de conceptos, ¿vale? Lo que has hecho es un poco como si fueras un gran futbolista y me acabas de hacer una serie de piruetas, de toques espectaculares, te acabas de poner el balón en el cuello, te lo has levantado, has hecho la vuelta del mundo con el balón, me has hecho me has hecho una especie de freestyle ahí con el balón y has quedado muy bien, ¿vale? Pero claro, al final, ¿qué has dicho? Nada. ¿Ves? No me acuerdo. ¿Ves? O sea, quiero decir, al final, ¿qué has intentado decir o qué has intentado transmitir? ¿Ha habido una idea genuina? ¿Ha habido ganas de transmitir algo? ¿De que la gente entienda algo o que concluya algo o que se pueda preguntar algo sobre lo que has dicho? La respuesta es sí y no. Es decir, otra persona que maneje tus mismos teclados o que tenga tu misma erudición, sí. Una persona que no tenga esa misma cultura o ese mismo bagaje, pues no. Se queda como más bien... ¿Qué ha dicho ese tío, no? ¿Qué me acaba de decir que no entendió nada, ¿vale? Sin embargo, me escucha a mí y entiende algo, ¿vale? Porque yo manejo un lenguaje como más de calle. Y se duermen, bueno, igual conmigo también, pero sí. Y se duermen el 95%, sí, y luego sí. El 5% de ellos 3 dicen que lo han leído, pero no lo han leído, y el 2% en realidad se fijan en cosas que no son. Y luego hay uno, como yo, que no es que diga cosas con sustancia y no sé qué, y estas tonterías, si yo no pretendo decir nada. Si esto es una... Si nadie podemos pretender decir nada, porque no tenemos la capacidad de poder decir algo que sea realmente... Ya está. Este ha dicho la verdad. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Y el que lo pretenda es que es tonto. Quiero decir, que no hay nadie que tenga esa capacidad. Lo que yo he dicho es de lo que más se acerca a decir algo de veras. Es decir, no he dicho la verdad porque eso no se puede decir. Pero es lo que más se acerca en lengua española cuando dices tú algo de veras, no es, ha dicho la verdad. No, es algo de, joder, tío. Aunque no tenga mucho valor, pues... Algo sustancioso.
de veras, ¿no? O sea, vamos a ver, esto se repite siempre igual. El problema es cuando uno se pone a repetir y hacer de esto su vocación, ¿no? Qué sé yo. Agustín García Calvo le pasaba a veces eso, ¿no? Que daba tertulias y se repetía y decía, ¿cómo me deshago yo aquí de...? ¿no? Es como si llevara las esposas puestas. ¿Dónde me he metido, no? Aquí tengo que andar repitiendo todo el puto día lo mismo. Obviamente. Esto no aporta nada. Esto lo que aporta es una manera de... Es en sentido negativo, es decir, de no creerse... Para hacer un sistema, porque tú has dicho que he usado muchas palabras raras y demás, las he utilizado todas a la contra, excepto la de deíctico. Esa la he utilizado porque es un término en lingüística, pero eso quiere decir, cuando dices apuntar. Es decir, cuando con el lenguaje apuntas algo, que eso se puede hacer sin... Porque vendrá de dedo, la raíz dedo, ¿no? Señalar con el dedo, ¿no? Viene de ahí, de dedo, o sea, tampoco no iba yo muy lejos. El resto de palabras era para mofarme de ellas. Qué sé yo, materia M2, materialismo, no sé qué, tonterías, ¿no? Sí, o sea, en realidad esto uno lo suelta cuando está un poco hasta las cojonas. No solo de los discursos filosóficos, sino de la realidad misma. Es decir, que a uno se le ocurra decir no. Fíjate, no. Sí, no. Ya está, o sea, no tiene tampoco mucho más desarrollo. Lo que pasa es que yo soy un friki, cada cual con su historia. Yo soy un friki que me gusta la filosofía, no porque sea listo, sino porque me aburro, ¿vale? Es decir, la gente estudia la filosofía no para conocer la realidad, aunque en parte hay algo de eso, porque la realidad, una cosa es que no pueda ser lo que las cosas reales no pueden ser lo que son. Pero yo, en definitiva, Bruno, lo que quiero decir con eso... Perdona, que te interrumpa. Lo que quiero decir con esto es que hay dos posturas, dos formas, digamos, de ver las cosas. O sea, o de plantearlas o de discutirlas cuando entramos ya en filosofía pura, que al final estamos entrando en filosofía pura, lo queramos o no queramos los dos. ¿Vale? Tú a tu estilo, yo al mío, porque también soy bastante friki, lo reconozco. Es decir, estamos ahí entrando de lleno. Pero ¿qué pasa? Que a mí lo que me gusta básicamente es pensar, es decir, porque hay una forma, cuando uno tiene muchas lecturas y muchos kilómetros de páginas leídas y tal y cual, hay un problema, hay un gran problema, que al final es una colección de erudición. Y mientras tú te estás coleccionando erudición y estás coleccionando datos y estás introduciendo datos en tu cerebro, no estás realmente pensando, estás acumulando, ¿vale? Estás acumulando datos, y luego a lo mejor los contrastas, los clasificas y tal y cual, y eso requiere un cierto pensamiento, tal y cual. Pero a mí lo que realmente me va es pensar, es decir, no he perdido demasiado el tiempo leyendo, aunque he leído muchísimo, pero no he leído demasiado, porque no he querido justamente obstruirme el cerebro con demasiados datos, porque en este mundo o te instruyes o piensas, no hay más. No hay caminos reales para aprender geometría. Es decir, una cosa está muy bien lo que dices, ¿no? Esa loa de la infancia, por ejemplo, ¿no? Los niños no leen mucho y son bastante inteligentes. Es decir, correcto. Espontáneo. Pero no hay caminos reales para aprender geometría, que se decía en la Academia de Platón. Es decir, no hay caminos reales. Si se te pone un pedante de cierta escuela filosófica o de otra, a ti, en principio, para atajar, tienes que habértelo estudiado. Si no, te va a vapulear seguramente. O sea, porque te va a pillar, porque tiene recursos y demás. Aunque tú seas muy espontáneo y pienses muy bien y no sé qué, ¿no? Eso no. Tú lo que tienes que, al final siempre te tienes que acotar a las cosas reales. O sea, yo no estoy aquí en contra de la realidad, no. La realidad la sufrimos. Lo que pasa es que gracias a no se sabe qué, la realidad no es todo lo que hay. Y entonces, de un momento a otro, se va el cambio de un diagonal a otro, de un extremo a otro, ¿no? Bueno, pues que podemos acotar la realidad. Es decir, tú dices, por ejemplo, la realidad es una cosa aparente que de momento funciona así, pero que un buen día, ¡pam!, se transforma y se acabó. Bueno, es que a lo mejor la realidad es transformación. Bueno, según cómo lo llamas. No, pero es lo mismo. Es decir, una transformación en física, en grupo,
En matemáticas se habla de grupos, por ejemplo. Un grupo es un espacio donde, según ciertas operaciones, Movimiento continuo, se llámalo como generan quieras. unos objetos. Se generan unos objetos, ¿no? Se generan en el espacio de Euclides surgen una esfera, un plano, una recta, ¿no? Eso es un grupo en matemáticas. Hay otros grupos, por ejemplo el de Poincaré, que no, los objetos que se producen no son una esfera, una recta, sino que son movimientos, o sea, lo que tú estás diciendo. Entonces tú estás diciendo, la realidad no es un grupo de Euclides, las cosas no son esferas o rectas, no, es un grupo de Poincaré, es decir, que son transformaciones, pero esas transformaciones, para ser objetos, o sea, porque se llama objeto matemáticamente, pero no es un... tienen que ser algo. En un momento dado tiene que adoptar a una forma, aunque sea digamos, de forma puntualmente. Un electrón, Sí. ¿no? Por ejemplo, un electrón dice, pero si no lo puedo agarrar, ¿no? ¿Qué sé yo? Un quark, lo que sea, ¿no? Entonces, al final, siempre volvemos a las cosas. Es que las transformaciones que dices, ¿y de qué forma es un electrón? Pues no, es una nube, no sé ni cómo es, pero se comporta así, o así. Y esa transformación ya es una manera de ser cosas. Es decir, ahí está la cuestión. Ya volvemos a la materia, a las cosas. No te sales del asunto. Por mucho que digas, no, yo soy muy dinámico y no sé qué, es lo mismo. Cambiar para seguir igual, es decir, la Tierra da vueltas sobre sí misma, es muy dinámica. Cambia eso gran cosa, ¿no? Siempre lo mismo. O sea, dar la vuelta para la misma cosa. Y eso es lo que pasa en la realidad. A no ser que no fuera todo lo que sea. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que también hay diferentes dimensiones, es decir, luego, ahora por ejemplo estamos hablando de algo muy macro, ¿vale? Funciona muy a lo macro de cómo funciona la realidad. Luego está lo micro, y luego está el mundo donde vivimos. Es decir, que luego, a ver, luego todas esas ideas de ollas están muy bien, ¿vale? Y además es la verdad, es la realidad, es decir, manejamos datos ciertos. Cuando hablas de Poincaré, cuando hablas de todo lo que acabamos de decir. Pero luego hay una realidad, digamos, tangible, que es nuestra vida, puntualmente. Que será nada, será una tontería, será lo que quieras, será a lo mejor es una puta imaginación de nuestro cerebro, es una interpretación, no sabemos ni realmente dónde estamos, porque a lo mejor todo es una cuestión de interpretación de nuestro cerebro, digamos, cómo interpreta la realidad, porque también hay teorías por ahí que dicen que lo que estamos viendo, lo que vemos es simplemente una mínima parte de lo que realmente hay, porque nuestros ojos no están previstos como para captar todo el arco de colores, precisamente cuando hablas de colores y de ondas, digamos, de todo tipo, tanto sonoras como visuales, no sé si es correcta la división esta que acabo de hacer, pero si es académicamente correcta, pero creo que la gente me entiende. Es decir, que no estamos preparados para captar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Vamos a poner ejemplos muy tontos. Una ballena capta ultrasonidos no sé qué, no sé cuántas, y nosotros pues no somos capaces de oír, nuestro perro es capaz de oír no sé cuántas, no sé qué de onda y nosotros no, para que nos entienda la gente. Es decir, sí que es cierto que por lo tanto, o sea, estamos en una frontera, que es nuestra frontera, y de ahí no nos movemos mucho. Mediante las matemáticas y mediante otro tipo de cosas hemos podido atravesar esas fronteras y sabemos que hay cosas que no podemos captar, pero las conocemos mediante las matemáticas, ¿vale? Y mediante otro tipo de experimentos, etcétera, que hemos inventado. Y demás, ¿no? Exacto. Pero el caso es que nosotros estamos acotados en una frontera. Y yo lo que hacía en mi ensayo era algo tan humilde como intentar, digamos, entender simplemente mi pequeño mundo, es decir, el que yo experimento cada día. O sea, es tan simple. Es como si estuvieras hablando con la mujer de la limpieza cuando hablas conmigo. No sé cómo decirte. Bueno, yo quiero saber cómo funciona el trapo y dónde tengo que aplicar tal cosa para que me quede limpia la mesa. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Y qué trapo tengo que utilizar? No pretendo mucho más, ¿vale? No pretendía mucho más tampoco. Vamos a ver, lo que pasa no va a ser una crítica, espero. Pero lo que pasa es que, como tú has dicho, tu ensayo finaliza con 3 opciones. Da la sensación de que
tú finalizas diciendo, bueno, aquí estoy yo, o nosotros, ¿no? El mundo, la materia, y entonces ahora se nos sabe, ¿y qué hacemos, no? Esto, lo otro, está abierto, estaban abiertas las posibilidades y tal, como si dependiera de nosotros. Entonces, lo que pasa es que para mí lo que depende de nosotros no es tanto la acción, o sea, la decisión que decidas A, B o C, sino de algún modo responsabilizarnos de que siempre que estemos ahí, tenemos opción. De algún modo siempre hay opciones. Y dices, bueno, y si estás encerrado en un ataúd y de ahí a la muerte te quedan 24 horas, ¿no? ¿Qué opción te queda? Pues mira, la opción que te queda es angustiarte o no angustiarte. ¿Te parece poco? O sea, entonces tú eres responsable de eso. Eres responsable de eso. Y luego, si te fijas, lo colectivizaba. Es decir, yo de alguna forma también el alivio yo trataba de dar un mensaje también un poco de alivio, es decir, y contracultural a más no poder en la historia, digamos, porque, a ver, la historia está jalonada, digamos, de intentos de alivio individual, es decir, lo que tú estás diciendo, de alguna forma, ¿eh? Pero vamos a ver, cogemos el budismo, porque si no parece que siempre nos metemos con los cristianos y tal y cual, que en realidad es porque es nuestro mundo el que conocemos, pero es verdad, vamos a hacer un esfuerzo. El budismo, ¿no? ¿Qué le dice un budista, digamos, a un maestro budista a sus discípulos o a su población, ¿no? Que si hacen las cosas más o menos bien, ¿no? Mira, no se van a reencarnar, se escaparán de la rueda, ¿no? Y que por fin podrán vivir en una especie de dicha eterna en la cual serán conscientes de su conciencia, pero serán tan conscientes de su conciencia que conseguirán romper la rueda precisamente de la reencarnación, de alguna forma, ¿no? De no volver otra vez a la misma rueda de la vida, etcétera, nacer, morir, sufrir, vale. Es un poco lo que Buda transmite, ¿no? De alguna forma. Pero si te fijas es algo como muy individual. Es decir, te están hablando a ti, ¿no? A ti. Y a tu poderío individual, ¿no? Y yo una de las cosas que también quiero trascender es quitar el peso a la gente, del individuo. Es decir, no es tanto, es decir, con eso no quiero que la gente se vuelva fría y psicópata y decir, bueno, pues haga lo que haga, da igual, porque tal y cual. No, al contrario, es que quiero que se responsabilicen de forma colectiva. Es decir, el destino es colectivo de la humanidad, no es individual. Un individuo no hace nada, no podemos hacer nada, ¿vale? No podemos hacer nada, y entonces yo lo que digo es que, a ver, como la conciencia de alguna forma está dada a la materia, y nuestra conciencia en particular está atada a nuestra forma de vida, porque de momento no conocemos ninguna más hasta que los transhumanistas nos ofrezcan sus productos, pues coño, pues vamos a procurar que a través de cualquier ser humano, no hace falta que sean de tu sangre, mientras hay un puto ser humano en el planeta Tierra, de alguna forma pensante, consciente, pues seguirás estando tú, de alguna forma también, como individuo, ¿vale? Porque al final no estás pensando cosas tan originales que no pueda pensar nadie más. O sea que, mientras haya un tipo parecido a ti, ¿vale? Sea chino o negro o sea blanco, y que sea consciente y que tenga la capacidad de pensar, tú de alguna forma seguirás ahí también. Por lo tanto, es como quitar presión, ¿no? Es como decir, no, tranquilo, tío, o sea, no te comas la cabeza. Si no consigues una perfección en esta vida, ten tranquilo que la humanidad la conseguirá por ti, o conseguirás sobrevivir a tu muerte de alguna forma o de otra mientras hay un puto ser humano. O sea, procura que los seres humanos no se acaben, por ejemplo. Es lo único que tenemos que hacer como individuo. Procura que haya seres humanos, aunque no sean tus hijos de tu propia sangre, pero procura que no se acabe la humanidad, por ejemplo. Es el mensaje que transmitía al final. Pero la estás cagando. Uno de los mensajes que transmitía, una de las opciones que daba, ¿no? Te estás cargando con un lastre enorme, porque estás poniendo, aunque tú no seas más, cada cual sea una hormiga y que deba de colaborar por medio de la sociedad y todo lo que se quiera, ¿no? Para evitar el individualismo y demás. En realidad, de un lado, el fin, el objeto, es el ejemplo que has puesto como el fin para el que hay que conservar la humanidad, es para que alguien, no es exactamente así, pero es el ejemplo que has puesto, ¿no? Para que alguien
pueda decir lo mismo que estás diciendo ahora, ¿no? O que yo había dicho antes. Es decir, para que una persona lo diga, no para que varias se pongan... Pero bueno, que también se podría decir para que varias personas se unan, para que dos se enamoren, para que se cree una nación, para que... Bien. Bueno, sí, no sé, y si no queremos poner más poéticos, para que sientan el viento fresco de la mañana en su cara, conscientemente, y lo gocen. Sí, pero quería decir yo que el lastre el peso que le pones a cada cual es que el futuro de la humanidad, la supervivencia de la humanidad depende de él, ¿no? O sea, es... no, al revés, le quiero quitar el peso de alguna forma de este, ¿no? Moral se reduciría, bueno, el mandato categórico moral se reduciría a haz todo lo que esté en tu mano para que alguna vez en algún otro momento siga habiendo alguien como tú que pueda hacer lo mismo que tú, que es hacer lo suficiente para que siga, y así, ¿no? Que de hecho es lo que venimos haciendo desde que el hombre es hombre y tiene conciencia y la historia se escribe, ¿eh? No estamos haciendo otra cosa, ¿eh? Si te lo puedes analizar. No hemos hecho otra cosa. Entonces, yo creo que algo de eso hay, pero que parecía, daba la sensación que tú venías a aliviar alguna carga o algo así, y en realidad nos las... no sé si parecía eso, me sonaba, yo tenía esa expectativa. Y en realidad pues tenemos una carga aquí ontológica enorme. Y yo lo que digo es que sí, en efecto, eso está ahí en el horizonte, ¿no? Eso está ahí en el horizonte, eso de decir somos una humanidad y no hay más. Es decir, somos y hay que cuidar somos responsables de que permanezca todo lo que se quiera. Imagínate que solo estamos nosotros en el universo y que cuando muramos ya de aquí hasta de manera eviterna, como se dice, de aquí hasta la infinidad de los tiempos ya no habrá nada más que roca y gas intergaláctico. Imagínate, ¿no? ¿Y qué más da si ya no estaremos para...? Pero lo que yo digo es que no depende de nosotros, aunque queramos y aunque sea y aunque esa idea se nos va a pasar por la cabeza, esa idea que has dicho tú, ¿no? De que hay que hacerse responsable de mantener... Mira, en este punto te interrumpo porque es justamente una de las aperturas que hago, es precisamente esto. Esto es lo que busco yo, que haya alguien como tú que me diga esto, que como de todas formas no depende de nosotros, porque mañana viene un asteroide y se nos carga a todos a la vez. Entonces se supone que si éramos los únicos, pues acabó la conciencia, ¿vale? Ya no hay nadie que contemple la belleza del universo porque se acabó en un plis, porque viene un meteorito y se nos carga a todos. Pues a lo mejor la postura es decir, no, pues entonces relájate aún más, porque como nada depende de ti, pues cool, y olvídate. O sea, es decir, ni reencarnación, ni pollas, ni tienes responsabilidad de nada, porque total, hagamos lo que hagamos, estamos en manos de la providencia, digamos, ¿no? De otra, estamos en manos de cosas que nos superan, ¿no? Y por mucho que queramos mantenernos ahí, fieles a... O sea, pues no te cargues con esa cruz porque mañana viene un meteoro y desaparecemos todos a la vez, además. O sea, y a los extraterrestres, claro, es decir, que haya eso que ya esté de antes. La vida esté de antes. Lo que pasa es que si se plantea esa cuestión, entonces ya hay que replantearlo todo, porque entonces, ¿desde cuándo estaban ahí, no, los extraterrestres? Estaban desde antes del Big Bang, es decir, igual estaban, y la cosa es que pensar como tú y otros piensan, que antes estaba la materia, y a la materia pues a veces le salen ojos, le salen oídos, ¿no? Le sale, qué sé yo, una uña por aquí, un ojo por aquí. Yo creo que es inevitable. Creo que siempre ha sido así. Y seguirá siendo así, ¿eh? Estemos nosotros o no, estarán otros. Si eso es así, obligadamente, y si no tienes falsa conciencia, tienes que llegar a la conclusión de que es tan absurdo pensar como aquellos que... los magufos. Es tan absurdo pensar que haya entes pensantes carentes de materia, es decir, fantasmas, espíritus. Es tan absurdo eso como pensar que la piedra esta o el suelo sobre el que estoy carezca absolutamente de conciencia.
y que la conciencia será una mera emergencia que le pasa así de vez en cuando. Es tan absurdo el uno como el otro. Es decir, que también se podría pensar del mismo modo que, por ejemplo, igual no es el mejor ejemplo, pero el fondo abismal de los océanos, ¿de qué está hecho? En gran medida está hecho de cáscaras de bivalvos y demás, ¿no? O sea, de cáscaras de almejas y demás. Bueno, dirás, bueno, pero esas cáscaras ya eran materia, esas cáscaras no ven, ¿no? Pero imagínate que vieran, qué sé yo, la materia orgánica es carbono y demás, pues eso, el carbono y estas cosas que antes veía, que en realidad lo que veía era el ojo, no el carbono, ¿no? Pero bueno, y volvemos a lo mismo. Entonces, pero esa materia ahora se ha vuelto, lo que era antes espíritu, conciencia y demás, ahora se ha vuelto materia. Y dices, no, pero es que cuando... Es que siempre lo fue en realidad, tanto cuando era ojo como cuando era... Cuando los ojos de caracol veían, eran materia y conciencia. Eran materia viéndose, y materia viendo, y materia oyendo o sintiendo. Cuando ahora eso se ha convertido en CO2, no ve... Es inerte. O sea, conserva lo de ser materia. Correcto. Pero pues yo lo que te digo es que eso no puede ser así. No puede ser así. O sea, que decir que algo es cero de conciencia y decir que algo es todo de conciencia, para mí es igual. Y decir que algo ahora es cero de conciencia, pero ya será conciencia cuando evolucione y luego volverá a la inconsciencia y demás, también es una forma de mitología que la razón no te va jamás a permitir. No, la razón no te lo va a permitir. No te lo va a permitir. Entonces, te lo creas o no, por muy jodido por mucho que te joda, no te lo permite. ¿Me puedes decir qué coño es la razón? La razón es la realidad, y volvemos a lo mismo. ¿Pero qué coño es la realidad? O sea, ¿qué coño es la realidad? Del mismo modo que la realidad te dice que la conciencia surge en determinadas estructuras biológicas y demás, del mismo modo te encuentras en un momento dado, qué sé yo, una experiencia de próxima a la muerte. Y a ver quién te saca de ahí, ya verás cómo cambias de opinión. Es decir, es todo tan cambiante. Lo que digo yo es que ni una ni otra son verdades, son reales. Que ni la materia es totalmente inconsciente ni la consciencia es totalmente consciente. Eso no existe, no puede ser. No es que no exista, es que no puede ser, pero lo parece. Lo parece. Tú lo que quieres decir es que es tanto una cosa como la otra, a la vez. Es que es tanto una cosa como la otra y ninguna de las dos. Es que es todo paradójico, es que es siempre paradójico. Y esa tensión de decir, joder, no me decido, esa la vas a tener que guardar siempre. O sea, vamos, es que no lo puede, es inevitable. La razón no está aquí para salir diciendo, tengo la razón. La razón no se tiene, la razón es una tensión insoluble que o la mantienes, que tienes los cojones de mantenerla, o nada, o no, o no, pero sin darte cuenta ya lo harás, porque un niño tiene los cojones de mantener la razón y encima lo disfruta, porque es como un juego para él, y no se atribula y dice, no estaré siendo magufo, no, él simplemente lo hace punto, o sea, pero aquí zanjando discusiones, eso no vale, no vale. Venir de aquí de materialistas, de antes está la materia, pero tú, ¿quién te lo ha dicho? O sea, ¿quién te lo ha dicho? ¿No? O sea, ¿pero qué es esto? Hablando aquí como del viejo mamá, pero ¿quién te ha dicho eso aquí? El Buda y el budismo y todo esto, no se trata de, es tan consciente de sí mismo, no. Bueno, el budismo me da igual, porque me da bastante igual, pero el hinduismo me interesa más. Y ahí porque hay corrientes. Se trata no de ser consciente, si la conciencia en sí es una apariencia, esa es la cosa. Es decir, que antes de nacer, antes de ver, antes de saber, antes de nada, dicen ellos, tú ya estabas ahí, pero tú en el sentido, o sea, yo, en el sentido de Dios. Dios no es conciencia. Ellos no te van a decir Dios es conciencia. Habrá algún despistado que te lo diga. No es eso. Lo que te dice, el hinduista lo que te dice es, tú no eres esto, tú no eres esto, tú no eres la conciencia de que eres tú, la conciencia solo es la pantalla, no eres la pantalla, eres otra cosa. Pero es que es lo mismo que decir no eres.
Es lo mismo, es como con lo que hemos empezado de blanco-negro, parpadea. Sí, hay mucho de no identificarse precisamente con el ego, o sea, Claro. con esa cosa que se llama Bruno y que parece que es algo, evidentemente, sí, sí. Entonces, del mismo modo que te vas a morir y vas a ser conciencia, materia, muerte, no sé qué, en un momento dado, zasca, coño, ¿qué hago aquí? Pero ahora mismo, o sea, la conciencia es decir, coño, estoy vivo, te puede resultar, o sea, hay veces que vivimos tan empanados de la vida que de repente nos pasa algo y, coño, tú, ¿qué es esto? Eso hay ejercicios incluso que te lo favorecen. Tú haces de hiper oxigenación, ¿no? Respiras muy rápido, mucho tiempo, Sí, sí. de repente, oh, Tienes un subidón ahí que te cagas, sí. como que pasa algo y dices, coño, está pasando algo. Llevaba años sin que pasara nada. O sea, y esas cosas pasan, ¿eh? O sea, es toda una cuestión de contrastes, de más o menos. Bueno, pues que ahí es que hay niveles, hay gente muy empanada y gente menos. Que se conjuga con temas de todo o nada. Está siempre en la cuestión de a todo o nada o de más o menos. Y ese es el juego. Siempre está. Todo o nada, más o menos. Y siempre está ahí la cuestión. Y eso es la tensión de razonar y de pensar eso que te gusta. Y eso se aplica a cualquier cosa. Esa es la gracia que tienen las cosas. Que no hay que estar andando... Hoy hemos hecho un programa sobre esto. Pero obviamente estaremos de acuerdo que será el último hasta dentro de mucho tiempo. O sea, porque no... Obviamente, ¿qué necesidad? No hay demanda. No hay demanda. Ni tú ni yo, vamos. Es que, yo no digo, ¿qué coñazo? ¿Sabes? O sea, yo puedo ser un poco más pedante o un poco más certero, pero mañana lo serás tú o qué sé yo. Otro me escuchará a mí y lo repetirá y escuchará que he hablado de Agustín García Calvo, que tenía un manejo mucho mejor que yo del español. Entonces, no se trata de esto, ¿no? Se trata de que razonar se razona sobre cualquier cosa, es decir, sobre cualquier cosa, sobre el cojín que tengo aquí, ¿será cuadrado o será redondo? ¿Sabes? Y así todo. Pues eso es. No tiene más. Está claro. Yo de todas formas, bueno, nada, esto es una... Bueno, a mí me ha parecido muy interesante de todas formas, yo creo que yo la he disfrutado, porque yo la disfruto, ese tipo de conversaciones, y las haría eternas. Si no fuera porque mañana y porque tú estarás cansado y yo también, yo por mí, ya ves, yo de ese tipo de historias puedo hablar horas, porque realmente me apasiona. Es una de las conversaciones que más me llaman la atención y que más me gustan, ¿no? Pero que realmente, sí, sí, bueno, la conclusión es esta. La conclusión es que todo, digamos, esto, me ha gustado esa frase, ¿no? De que las cosas son siempre, digamos, las dos tensiones a la vez y ninguna, ¿no? Está acertado y quizás puede ser un buen colofón, un buen final, digamos. Pero solamente es puntualizar una cosita más sobre lo que es el escrito que yo dejé. Y abstenciones, esa de tal y cual, de meter más peso, menos peso, de cargar con peso, no cargar con peso. La intención es simplemente eso. La intención era, sobre todo, tomar conciencia, digamos, insistir en eso, en que sea lo que sea esto, sirva para lo que sirva, esté por lo que esté. El caso es que digamos que hagamos un buen uso, o un uso, digamos, razonable, o un uso dentro de nuestra margen de maniobra, que es estrecho y que es muy incierto y que ciertamente está sujeto a mil cosas que no podemos controlar. Por lo menos lo que sí podemos, en nuestro margen de maniobra, que sí que lo hay, pues que nos intentamos mover, digamos, de una forma lo más certera posible, o lo más... o al menos no equivocarnos tanto, ¿no? Y todo viene ahí, es una buena intención al final, ¿no? Lo que te mueve, ¿no? Luego está el plantearlo bien, plantearlo mal, que se entienda, que no se entienda, que haya mercado, que no haya mercado para eso. Y luego una de las ventanas también que has abierto que me ha gustado es una discusión que sí que se podría tener sobre el tema asiático, sobre cómo han planteado los asiáticos siempre esa cuestión, ¿no? Budismo, hinduismo. Si tú dices que controlas hinduismo, yo en su día estudié bastante budismo y tal, y podríamos hacer quizás algo ahí interesante también. Nosotros o con más gente o invitando a alguien que sepa quizás más sobre ese tema oriental y tal. Podría salir ahí algo, creo que bastante interesante también. Algo bastante curioso.
Sí, que puede ser chulo. Porque ahí hay muchas cosas que me han quedado por decir en el tintero sobre lo que has abierto y podría estar bien, yo creo que sí. Que ahí hay un melón ahí abierto que me gustaría saborear. Pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí, si te parece, o al menos que tengas alguna cosa más que añadir así. Sí, decir que sí, bueno, el tema de las religiones orientales, yo, bueno, algo conozco, tampoco soy un experto, pero sí, bueno, pues siempre tienes diferentes escuelas, es interesante, se puede estudiar. Luego, con respecto a, quiero decir que tampoco es cuestión de reducirlo todo al hinduismo, el budismo, bueno, no es así, en realidad hay No, no, muchas habría que vertientes. hablarlo de una forma abierta, me imagino, sí. Luego, decías, es un poco mal meter aquí, ¿no? Justo al final, decías que no, que, que te gustaría eso, ¿no? Que seamos certeros, que demos en el, que Lo más sigamos. certero posible, he dicho, posible. Yo diría que a veces errar es una gracia, es decir, quien no quiere errar es quien se cree que no tiene margen de error, es decir, quien tiene miedo, ¿no? Al fin y al cabo. Errar es una sobreabundancia, es decir, se hierra por gusto, ¿no? Casi. No hay cuidado. Por ejemplo, se habla de la francmasonería, vamos a hablar de esto, ¿no? Y de Lucifer. Los francmasones son gente que actúa por el bien de la humanidad. Por lo tanto, pretenden no errar, pretenden ser portadores de luz, como Lucifer, ¿no? Fer de foros en griego y Lucifer de portador de luz. Sí, sí. Sin embargo, pues no paran de cagarla, obviamente. No paran de cagarla y de generar, bueno, de cagarla aquí o allá, de tal o tal manera. Bueno, de errar, en el fondo. De errar y se podría enlazar el argumento con lo de antes. Hierran y precisamente al pretender que ellos no hierran, que ellos están, que ellos tienen la clave. Entonces, la conclusión sería más bien pues que no hay clave. O sea, que no hay clave del todo. Lo que pasa es que la gracia, no, estando de acuerdo con esa conclusión, la gracia está en intentar trazar. Es que digamos que toda la historia de la humanidad, al final, no es más que un eterno intento de trazar caminos. Y luego ese camino pues, se va borrando, se va destruyendo, se va empequeñeciendo, se va. Pero es que digamos que la gracia, creo que, bueno, ya que estamos aquí, pues nos tenemos que entretener en algo, ¿no? Y al final, pues, no sé, es ir haciendo, es intentar hacer. Y luego la cagas y hierras, pues ven, pues estamos en tu filosofía, estamos en lo que quieres tú. O sea, es decir, permitir a la gente fallar, que ahí está la gracia, no ser tan miedoso, intentarlo, pues ¿qué hace un francmasón al final? Pues pertenece a lo que tú quieres. Son gente que ha intentado, que decían que tenían la luz. Bueno, lo han intentado, la han cagado, evidentemente, porque nadie tiene la luz, la gran luz, el gran camino. Bueno, pero ahí está la gracia, lo han intentado, se lo han creído, pues bueno, y detrás de ellos pues ahora tenemos los transhumanistas que también se creen que la tienen, la solución, luego vendrán los no sé qué, luego vendrán los no sé cuántos, pero es que al final el mundo se mueve y es algo divertido por la gente esta inocente, por la gente esta ingenua, que se cree que tiene alguna llave. Y esos son los que no tienen miedo en el fondo. Son los que están participando del juego. Los miedosos quizás sean los que dicen, bueno, como no hay nada, pues no hago nada. ¿Sabes lo que decir? Como no... Es que conspiran contra el pueblo. Joder, conspira tú, empanado. Claro, claro. O sea, esa es la principal. Y decir un poco que esto de la culpa y la misión del destino, la misión, estas palabras que resuenan tanto, que no, que la culpa es de la culpa. Como decía Agustín García, la culpa es de la culpa. Exacto. Quiero decir que eso ya está de antes, que de algún modo nos sobrepasa. La culpa está aquí y allá y de repente, pues mira, yo creía que era culpa suya y bueno, ni tan mal, ¿no? Imagínate, qué sé yo, pues no viene mal, estos refranes, ¿no? Sí, no sí, viene sí, mal, sí. por más bien no venga. Exacto. Bueno, mira, nos han matado, las vacunas han reducido la población hasta 500 millones, pero mira qué bien vivimos ahora, todos y nada. Por ejemplo. Cosas, pues mira, pues eso.
Por eso digo que yo qué sé, al final yo creo que la acción es lo divertido, el actuar. Ya que estás aquí, pues actúa, yo qué sé. Luego, tu actuación será certera o no será certera. Bueno, ¿y qué más da? Si es que nunca vas a acertar, al final. Nunca eso desde luego. La razón no se tiene. Yo, que Exacto. conste que aquí no tengo la razón. ¿Vale? Eso no se tiene, no se tiene. Que quede constancia, ¿no? No sé por qué, porque se me ha olvidado, pero creo que lo he explicado, queda grabado y hasta que la grabación No se destruya. la próxima erupción volcánica, pues hasta entonces se podrá todavía escuchar. Quedará constancia de que Bruno lo dijo. Eso. Luego se olvidó, pero lo dijo. Esa es la cosa. Pues muy bien, Bruno. Yo creo que ha estado magnífico el tema. Lo podemos dejar ahí. Pues un saludo a todos los oyentes. Hasta la próxima. Un saludo a ti, Bruno. Darte las gracias una vez más. Que has estado, pues, como siempre, muy certero. Sin acertar ni una. Bueno, pues nada, ¿eh? Venga, hasta la próxima. Chao. Chao.